Bueno, hoy lo que vamos a conversar es, como dijo la profesora, la primera parte va a ser las dos protecciones que nos quedaron de la vez pasada, de la clase pasada, que fue presencial, y después tenemos toda una disertación de parte de la profesora sobre todo lo que es protecciones de alta tensión. O sea, vamos a ver una playa de maniobras y demás. Todo lo que conversamos para baja y tal vez para media tensión, van a ver cómo está plasmado en una playa de alta tensión. Las dos protecciones que vamos a ver hoy son dos protecciones que naturalmente existen en los sistemas eléctricos, eh, son usuales, las dejamos separadas porque no las estamos pidiendo en el trabajo práctico, nada más que por eso. Pero si hubiese sido el caso, tendrían que haber estado incluidas. Pero para no complicar tanto las cosas, las dejamos separadas. La primera que vamos a conversar hoy es la protección contra sobretensiones. Básicamente, la protección contra sobretensiones es un dispositivo que detecta una sobretensión originada o por una descarga atmosférica, o sea, un rayo circulando, o sea, la descarga de un rayo circulando a través de la instalación eléctrica, Perdón, o profe, una sobretensión propia del sistema. Sí, ¿está compartiendo algo? no, 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 todavía no, todavía no. Ah, listo, listo. Les estaba contando un poco lo que iba a pasar. Y Y la segunda que vamos a conversar es lo que sería las protecciones de detección de arco eléctrico. O sea, hablamos la vez pasada sobre el cortocircuito y cómo mitigarlo y todo eso, que es, o sea, una medición activa sobre la instalación propiamente dicha. Y después, o sea, hay otros elementos que son secundarios, de detección secundaria, para mitigar los efectos del arco eléctrico. Dicho todo esto, vamos a la presentación. Ahí vamos ahí. Era la intro. Bien. Se ve ahí, ¿no? Esta era la primera diapositiva que empezaba después Sí, de, sí. después de todo lo que, si ustedes agarran la documentación que está en el aula virtual, van a ver que esta es la primera diapositiva. Y corresponde a lo que mencionaba antes, la detección, la protección contra sobretensiones. Y como les mencionaba, es básicamente un dispositivo, ve una anomalía de sobretensión en el circuito eléctrico, descarga atmosférica, sobretensión de maniobra. La sobretensión de maniobra es circuitos inductivos operando o capacitores excedidos y demás que pueden dañar la red eléctrica. Y el principio de funcionamiento se basa en materiales semiconductores. Dudo, por ahí muchos ya escucharon sobre un material semiconductor. Eh, Sintéticamente, muy sintéticamente de alto nivel, los materiales lineales, resistencia, inductor, capacitor, la corriente circula en las dos direcciones, corriente alterna sin ningún tipo de problemas. Los materiales semiconductores tienen algunas características que hacen sobre algunas condiciones, temperatura o excitación de alguna de sus partes, permiten conducir o no la corriente, hacer circular la corriente en una dirección, en la otra, o, digamos, es como dependiendo de la configuración del elemento semiconductor. Dejo todo esto para que sea un tema de electrónica en años posteriores, ¿sí? Pero básicamente estos materiales lo que hacen es, frente a las condiciones normales de conducción eléctrica, corriente alterna de 50 Hz, 220 volts, 380 en trifásica, eh, ser un circuito totalmente abierto, o sea, para la instalación no pasa nada, no circula corriente a través de esos semiconductores, y cuando se detecta este efecto de sobretensión, ser un conductor directo hacia la Tierra. Como dice ahí, es alta impedancia a las condiciones nominales y baja impedancia a las condiciones de falla. ¿Sí? Esta sobretensión que les mencionaba antes. Vamos a pasar ahí. Uy, ahí pasó. Y las sobretensiones lo que hacen es, por un lado, o sea, hay que entender que son efectos de picos de tensión
que varían, que tienen una duración muy, muy corta en el tiempo. Como dice ahí, una sobretensión transitoria por ahí es de 8000 volts durante 140 microsegundos. O sea, no es una anomalía, eh, digamos, que incluso que muchos dispositivos la detecten. Lo que puede lograr esas anomalías es vencer una aislación y recuerdan lo que pasaba cuando se vencía una aislación, un cortocircuito. O sea, básicamente hay que protegernos de esa forma. Después, bueno, si se fijan en la parte rosada, ahí ya una sobretensión temporal, incluso hasta de régimen permanente, que bueno, también hay que tratar de mitigarla porque no está dentro de los límites preestablecidos. Por eso estos componentes se eligen por tensión, por nivel de tensión al que van a trabajar y con tensión de servicio. Ahora vamos a ver un extracto de un catálogo. ¿Cómo se conectan? La conexión es en paralelo a nuestra red eléctrica y, o sea, en paralelo uno de sus bornes y el otro extremo totalmente vinculado a tierra. Con eso se logra el efecto que les mencionaba, ¿no? Que para lo que es, para lo que sería las condiciones normales del sistema, representa un circuito abierto, porque si no, así como está, parecería ser no sé, resistores conectados a tierra, o sea, un cortocircuito franco a tierra, que es realmente como se comporta en el momento que digamos, se detecta esta sobretensión. Para hacer el análisis de qué tipo de dispositivo hay que elegir, hay que ver esa sobretensión, naturalmente en el sistema eléctrico origina una sobrecorriente, mucha tensión sobre la misma impedancia, implica mucha corriente. Estoy tomándolo en términos bastante burdos, ¿no? Esto. Y naturalmente la duración, ¿sí? La duración, ustedes ya hablamos que una corriente muy elevada, atravesando conductores, atravesando componentes eléctricos durante mucho tiempo, tiene daños irreversibles a la instalación. Entonces, bueno, lo que se analiza es eso, un poco la energía que transmite este efecto de descarga. Y las formas de analizarlo son con esas curvas que son estandarizadas, ¿sí? La curva 10-350 para lo que es maniobra y la 820 que es para la de descargas atmosféricas, ¿sí? Con sus picos de corriente y su energía. Fíjense que la energía está identificada, dice amper segundo, esa es la energía que se entrega al sistema. Bien, acá es como, esto es un extracto de un catálogo de ABB, pero el resto de las marcas tienen las mismas consideraciones. Por ahí los nombres no son los mismos, pero básicamente el análisis es el mismo, ¿sí? Por un lado está eso que dice OR, es la familia de productos. Después se tiene que elegir si es para un sistema monofásico, trifásico. Bueno, se puede colocar con el neutro a la izquierda o a la derecha, 4 polos, etcétera, o unipolares. Después se elige la máxima descarga que se puede producir, o es a través del análisis de una descarga atmosférica o de una de sistema, de sobretensión de sistema. La tensión nominal a la cual va a estar digamos, asociado este dispositivo. Fíjense que hay bastantes rangos cercanos a los normales de operación. Bueno, esa será de alguna consideración interna. Y después, si el módulo que se utiliza para hacer esta descarga es enchufable o directamente es integrado en el dispositivo. Y la apariencia es como si fuese la de una termomagnética. Pero si se fijan acá hay un contorno. Estos casualmente son enchufables o plug-in. Si ven acá hay un pequeño contorno. Significa que toda esta parte es removible. O sea, se da el efecto. Acá esto normalmente está en verde. Cuando entra en rojo significa que ya el descargador no funciona más. Y básicamente se extrae esa piecita plugin y se coloca un descargador nuevo. Es muy parecido a lo que pasa con el fusible.
básicamente. A su vez, estos componentes, y ya que hablamos de fusible, hablamos de una protección de sobrecorriente, estos dispositivos, al abrir una falla de 20 kA o valores así como los que estábamos viendo antes, necesitan tener asociados un interruptor para que ese efecto de corriente de falla de alguna forma se extinga en el tiempo, si no va a incluso deteriorar la puesta a tierra del sistema. Así que normalmente estos equipos están asociados o a fusibles en serie o a interruptores compactos de alto poder de ruptura o incluso térmicas de alto poder de ruptura. No pueden ir solos. Eso es lo que les quiero decir. Bien. Y la segunda protección que les mencionaba antes es esta protección de arco eléctrico, que lo que hace es, bueno, hablamos de los interruptores, hablamos de los fusibles, hablamos de la termomagnética, que son todos elementos que están en serie, eléctricamente conectados, con los componentes a proteger, con el cable, con los motores, con las cargas y demás. ¿Sí? O sea, la detección es directa sobre la corriente que están sensando. La protección de arco eléctrico es una protección que básicamente lo que hace es detectar a alta velocidad el destello que puede originarse desprendiéndose de un cortocircuito. ¿Sí? Es naturalmente, o sea, de génesis, es un componente que la protección que nos aporta es indirecta, si no es como les mencionaba antes, el interruptor, las termomagnéticas y demás, que está, digamos, es una protección directa porque está justo en serie con el sistema. Esto es como que es una cámara viendo el partido, qué es lo que está pasando, ¿sí? Y si detecta el arco, del evento de arco, trata de despejar la falla lo más rápido posible. ¿Y cómo la va a despejar? Naturalmente, actuando sobre los interruptores que tienen la capacidad de poder abrir esa falla. Repasando lo que dice ahí, dice dispositivo eléctrico que detecta a muy alta velocidad la corriente de falla a través de medios ópticos y eventualmente de variación de corriente. Eso puede llegar a ser una protección asociada. Los equipos monitorean mediante sensores de fibra óptica la instalación y detectan cortocircuitos en la instalación a una velocidad inferior a los 30 milisegundos. O sea, es de verdad muy rápido. Cortan, recuerden que un ciclo de, de la señal de 50 Hz son 20 milisegundos, o sea, están cortando un poco más de un ciclo. Y eso es bastante bueno porque nos ayuda a que la propagación de la falla sea la menor posible. El punto en contra es que tal vez saca de servicio toda una instalación por una falla. Está buenísimo que lo salga, porque si hay detección de arco, significa que la falla iba a progresar en el resto de la instalación. La idea no es que se dispare por cualquier evento de cortocircuito que anda dando vuelta en la instalación o que ocurra, sino que los que conllevan daño físico en las envolventes, en los tableros y el resto de la instalación. Claro. Repasando, Se perdón, sí. usa, perdón, que se usa, por ejemplo, mucho se usa en las celdas de media tensión, ¿sí? O en los tableros así importantes. Son sensores que generalmente la protección de arco interno actúa con dos mediciones. Una, la luz del fogonazo del corto, y lo otro que mide también es la corriente. Entonces, cuando suma fogonazo, por decirlo de algún modo, más la velocidad que crece la corriente, ahí dispara el interruptor. Uh-huh. ¿Por qué se miden las dos cosas? Porque ha sucedido que detectan luces y no precisamente, o sea, no necesariamente tiene que ser un cortocircuito. Entonces toma las dos mediciones. Que crezca la corriente, ¿sí? Con una pendiente elevada, digamos, una curva, Uh-huh. y el fogonazo. Entonces con esas dos cosas actúa sobre el interruptor, por ejemplo, de la celda. Uh-huh. Hablemos con propiedad. Esta gente está en análisis 2. Ya sabe de análisis 2, sabe lo que es el gradiente. O sea, Bueno, es no sé si mide lo la saben segunda, todavía. mide la segunda derivada de la corriente, ¿no? O sea, más allá digamos, de la velocidad de incremento, digamos, lo que mide es la aceleración del Exactamente. crecimiento de la corriente y en función de eso dispara el interruptor. Bueno, antes de llegar a eso, solo
un refresco, ¿no? de qué es lo que pasa, ¿no? A través del tiempo si no extinguimos rápidamente los efectos del arco. O sea, podemos tener daños primero en los cables, en las vainas de los cables, en el cobre, en el acero. Fíjense que a los 200 milisegundos, que o sea, no llegamos ni al segundo, y ya estamos en temperaturas originadas por el cortocircuito que pueden fundir el acero. O sea, estamos hablando de eventos de alto poder destructivo. Y lo que decía la profesora es básicamente esto, ¿no? O sea, originalmente, que es la parte de arriba, lo que se hacía era detección de arco por estos sensores ópticos, se los procesaba a través de esta computadora, de este dispositivo de alta velocidad, y lo que mandaban a hacer era la apertura directa del interruptor de cabecera, porque naturalmente es un interruptor y tiene la capacidad de poder abrir el efecto del arco. Bien, lo que se hace para tratar de que la detección sea más certera y y que no incurrir en falsos disparos como los que mencionaba la profesora, es sumar un transformador de corriente que está midiendo la corriente que ingresa al tablero y lo que busca es detectar ese gradiente de corriente. Si en algún punto se acelera la corriente en forma intempestiva, significa que estamos en posibilidad o en situación de que pueda llegar a ocurrir una falla. Si a eso le sumamos la detección luminosa y bueno, la doble verificación de la detección luminosa más la detección del gradiente corriente nos hace disparar el dispositivo. Fíjense que dice F11 y F21 y hay un circulito con dos flechitas. Eso significa que es un sensor de fibra óptica o un cable de fibra óptica. ¿Por qué usan fibra óptica ahí? Velocidad de transmisión de datos, pura y exclusivamente. Entonces, para que todo el sistema pueda abrir efectivamente muy rápido, necesitamos alta velocidad en la detección y en el disparo asociado. Y como es una protección secundaria, eh, sepan que para que detecte, para que despeje la falla, perdón, necesitamos que la falla exista. El problema es que hay que tratar de mitigarla lo más rápido posible. Y un poco sobre los sensores, para que se lleven alguna referencia, los sensores es un cable de fibra óptica y en el extremo tiene como un capuchón, en ese capuchón tiene con una curvatura, que es como un lente, y ese lente nos da un radio máximo y una zona máxima de detección de estos sensores. ¿Y dónde se colocan? La gran pregunta de todo esto es, bueno, se colocan donde hay cables, donde están los conductos de barras, donde hay elementos de conexión, donde hay ingreso de cables. Básicamente en los lugares donde teóricamente hay mayor ocurrencia de estas fallas. Nadie va a colocar un sensor de estas características adentro de un interruptor, no tiene mucho sentido, tiene más sentido en los cables, porque bueno, los cables son maniobrados y los cables también les puede fallar incluso los terminales de conexión. Y como última diapositiva para mostrarles es que, bueno, los dispositivos pueden incluso detectar por zona, más allá de que tengan varios sensores luminosos, asociándolos a los sensores de corriente, se puede hacer como una detección por zona y en función de la falla donde se origine, la falla luminosa donde se origine y la corriente donde se detecte, despejar una parte de la instalación, una parte del tablero y no sacar todo el sistema de servicio. O sea, están bastante evolucionados. Obviamente tienen ciertos límites en la cantidad de sensores y en la cantidad de todo, ¿no? Sensores de corriente, de sensores luminosos y demás, pero bueno, ofrecen una buena cantidad de dispositivos para poder detectar todo esto. Bien, ¿alguna consulta de estas dos protecciones? Sí, estos sensores, bueno, entiendo que no vienen en todas las protecciones. No, Es algo más es un común. equipo externo. Ah, ok. O sea, estamos hablando de protecciones que son externas, no es, a ver, buena la pregunta, no es un interruptor automático que viene con protección de detección de arc, no. Es una cajita más que se instala dentro del tablero y que tiene este sistemita de detección. ¿Ok? Ok, gracias. Muy bien.
¿Alguna consulta más? Esta protección le da una señal para que corten las otras, ¿sería? Claro, esta protección que está acá, Sí. ¿sí? Lo único que hace es detectar a alta velocidad la falla. O sea, si tiene el sensor de corriente, medir la corriente y decir, hay detección luminosa de arco, hay detección de corriente, de gradiente de corriente, manda otra señal para poder abrir el interruptor principal. El interruptor principal tiene que tener la posibilidad de un disparo eléctrico externo. No es algo muy complejo de hacer. ¿Sí? Sí. Muy bien. Se supone que todo el tiempo de disparo, incluida esta protección, es mucho más rápido que la protección propia del interruptor, ¿no? Debería ser un poco más rápida. Debería ser un poco más rápida. Digo debería porque también implica mucho saber cómo son los ajustes de las protecciones por ejemplo, del tablero principal. Lo que suele ocurrir es que para uno tener selectividad entre todas las protecciones que integran el sistema, la protección de cabecera se le va postergando al máximo el tiempo de disparo para, bueno, buscar eso, ¿no? La selectividad de las protecciones. Claro, se prioriza esta. No. O sea, vayamos al sistema eléctrico en sí, ¿no? Todo lo que es en serie, ¿no? Supongamos que tenemos varias salidas, o el tablero del trabajo práctico, ¿sí? Lo que se busca es que las protecciones que actúen primero las más cercanas a la falla y postergar en tiempo la de cabecera, justamente buscando eso, selectividad. Al postergarlo en el tiempo, lo que ocurre es que, bueno, si bien es rápida, por ahí una protección actúa en 200 milisegundos, que es un tiempo rápido, no es tan rápido como para poder extinguir lo que mencionábamos antes, ¿no? O sea, que el cortocircuito esté quemando parte interna del tablero. Entonces, por eso, o sea, buscando un poco salvaguardar la integridad del tablero y ayudando a la protección principal del tablero propiamente dicho, se colocan estos componentes que detectan anticipadamente si la falla se origina dentro del envolvente. En la práctica esta tecnología se usa mucho en la industria. Muchísimo. Okay. Muchísimo y cada vez más. Porque aparte esta tecnología lo que hace es, o sea, es más, está incluso cada vez más puesta en lo que es seguridad de las personas. O sea, si bien es naturalmente un dispositivo para proteger a los componentes propios de la infraestructura eléctrica, si alguien ocurrentemente está en la zona o está haciendo un trabajo y caso fortuito se produce un cortocircuito, que es como cuando hablamos de falla pusimos que era de las más ocurrentes, o sea, alguien trabajando en el tablero, se extinga lo más rápido posible y la persona que esté trabajando salga lo más ilesa posible. Sí, es muy aplicable en las celdas de media tensión, como decía. En media tensión es un estándar, me atrevo a decir que hace 20 años que es un estándar. Y no sé si me quedé corto con 20 años. Me parece que un poco más. Te quedaste corto, sí. Me quedé corto, sí. Y en baja tensión, les diría que hace 15 años ya es algo que se habla muy fuerte, más que nada en los tableros principales de industrias de gran porte. Y no solo tableros principales, sino que también en algunas aplicaciones secundarias. Por ahí no es tan visible en, no sé, por ejemplo, aplicaciones de infraestructura eléctrica residencial o, digamos, comercial, ¿no? En casas, hospitales, y eso no es un dispositivo tan usual porque también los poderes de cortocircuito que tienen esas instalaciones son mucho más bajos. Pero ya cuando la cosa empieza a superar los 50 kA de ruptura, se habla de estos dispositivos como, ya diría desde 36 kA, ¿no? de ruptura de poder de cortocircuito en la instalación, ya estos son como un estándar, ya se está hablando que van a colocar estos dispositivos o van a colocar otros medios para extinguir el arco eléctrico. O sea que en obra seria los pliegos ya lo están pidiendo hace rato. Sí. Sí, de hecho, en muchos casos lo que se hace es, en la misma protección, el mismo relé de protección,
Bueno, en ese relé se conectan estos sensores. El relé tiene que tener la función de protección de arco interno, ¿sí? Sí. Y se conectan los sensores a ese relé y el mismo relé, digamos, tiene todas las funciones integradas. Por ejemplo, no sé, el modelo REF 615 de ABB tiene la función de conectarle estos sensores de fibra óptica que mencionó el profe y es un interruptor. O sea, mejor dicho, no es un interruptor, dispara el interruptor. O sea, en un mismo equipo tenés todas las funciones de protección, Claro. incluido la del arco eléctrico. Claro, pero estamos hablando de protecciones de media tensión ahí. No. Sí, O sea, sí, algo más, de media tensión. algo más integral. En baja tensión siguen siendo componentes separados Siguen siendo separadas. como está ahí. Y bueno, pero sí, o sea, es una discusión natural esta, les diría. Y no solamente, como les mencionaba, no solamente desde el ángulo eléctrico, ¿no? De confiabilidad eléctrica, ¿no? Sino que también es, digamos, la gente de seguridad lo pide incluso como estándar, mitigar el arco. Las primas de los seguros de muchas instalaciones bajan si uno tiene estos elementos de protección. O sea, no es algo así nomás, que existe ahí, está tirado en algún lado y nadie lo usa, No. sino que es algo bastante usual. Profe, Ujú. Sí, eh, o sea, esto, la falla que detectaría ¿cómo es? O la protección arcoeléctrico también la detectaría un relé o un fusible, ¿no? O sea, porque estaría, digamos, es más rápido esto. sí, naturalmente la detectaría algo en el tablero, pero suponete que vos tuvieses, caso fortuito, una falla acá. Se ve, ¿no? La flechita que acabo de hacer. Sí, sí. Bueno, esto es antes de la protección de este consumo. Bien. Por ahí la falla, que es de 160 amperes, que la falla es de, no sé, 500 amperes, este interruptor no la llega a ver a tiempo, porque lo toma como algo normal. Hasta que la falla empieza a crecer, el cortocircuito contra la chapa de la envolvente empieza a crecer, y ahí sí lo detecta. Entonces este dispositivo ve este arco que se produce acá, y lo que hace también es detectar acá que la corriente tiene una aceleración distinta. O sea, no es que normalmente, no es que crece en forma pareja, sino que tiene una aceleración distinta. Por eso mide el gradiente, la segunda derivada de la corriente. Midiendo esas dos cosas, dice, bueno, evidentemente está pasando algo anómalo y tiene la capacidad este sensor de decir, bueno, es acá, está pasando ahí. Se me ocurre una pregunta, salvando las distancias, ¿no? Así como en un disyuntor uno tiene el test de prueba, ¿existe en este método algún tipo de prueba óptica Sí, que claro. garantice o que la tengas que hacer cada año, darle un flash de luz para ver si dispara más allá de la corriente, ¿no? De disparo. Sí, sí, se hace. De hecho, los manuales de usuario dicen que lo hagas. Em, si lo tenés seteado el dispositivo este en modo test, em, el dispositivo en sí tiene como LED testigos que te dicen, o LED testigos o tiene una pantalla que te dice, bueno, estamos detectando una indicación luminosa acá en este sensor. Pero sí, sí, lo que se busca es probarlos, porque los cables esos son de fibra óptica y se pueden cortar incluso. Sí. Bueno, la prueba en las puestas en servicio, cuando querés justamente ensayar este sistema, es muy básica. Con una Ilumina con linternita. la linterna del celular, ilumina los sensores y te tiene que disparar el interruptor. Ah, esa es suficiente intensidad Sí, lumínica como para Sí, que sí, dispare. sí. es muy bajo lo que se necesita para que se dispare, pero como el tablero está todo cerrado, si hay luz adentro del tablero no es bueno. No. Sí, sí, entiendo. ¿Ok? ¿Alguna consulta más sobre estos componentes? Bueno, si no hay mucho más, le vamos a dar
la palabra acá a la profe que va a hablar sobre Perdón. salud. Cuando quieras, Mercedes, puedes presentar. Avíseme cuando se vea. Sí, ya se ve bien. Bueno, esto lo pasamos. Bueno, vamos a empezar con este tema, subestaciones y protecciones en alta tensión. La idea no es que, obviamente, no van a ser especialistas en alta tensión y es muy probable que haya cosas que les quede ahí en medio del tintero, pero la idea es que se metan un poco en el mundo, ¿no?, de la alta tensión, sobre todo para conocer los equipos. Van a ver que muchos equipos son iguales que en baja y en media tensión, ¿sí? Obviamente con otra tecnología, otras dimensiones, otra complejidad quizá, pero su función es la misma. Estamos. Profe, Sí, pero ¿cómo que no vamos a ser expertos en alta tensión? O sea, sí, cuando se ahora. reciban, sí, no. Ah, yo después dije, ya está. No, Está no, bien, no, está no. bien. No, porque alta tensión particularmente lo ven exclusivamente en el último año, cuando hagan generación, transmisión, distribución de energía eléctrica, ahí ven exclusivamente todo lo que es alta tensión. Claro, ok. Pero para que digamos, no se asusten, los conceptos, con Roberto tenemos un profesor que decía la ley de Ohm se cumple para todos los niveles de tensión. Y es exactamente así. O sea, los conceptos, porque a veces les rompemos la cabeza con que entiendan el concepto en sí. Porque, por ejemplo, vamos a ver interruptores de alta tensión. ¿Son distintos a un interruptor que vimos el otro día en clase? Sí, obviamente que son distintos, otras dimensiones, nada que ver. La foto, digamos, nada que ver. Pero el concepto es el mismo. ¿Para qué sirve? Es lo mismo para abrir un tablero seccional en un edificio o para abrir una subestación de 500 kilovolts. O sea, el concepto de los equipos es igual. El seccionador que vimos para baja y para media tensión, bueno, en alta tensión también hay seccionadores y cumplen exactamente la misma función, ¿sí? Después, obviamente, que tendrán sus características o alguna característica en particular que haya que conocer para poder dimensionarlos. Pero funcionalmente, digamos, es lo mismo, ¿sí? Por eso decimos que no. Uno dice, ay, pero recién en el último año vemos alta tensión, vamos a llegar a ver todo. Sí, se llega a ver todo lo que es alta tensión y lo van a entender perfectamente cuando estén en quinto año, porque los conceptos son los mismos, ¿sí? Cuando vean sistema de potencia, que también es una materia enfocada en circuitos con sistemas de alta tensión, la mayoría de los conceptos ya los vieron en el Electro 1 y en el Electro 2, ¿sí? No es que se aplican distinto, pero el concepto es el mismo, ¿sí? Pero bueno, quisimos agregar esta clase, ¿sí?, de alta tensión ahora para que vayan sumergiéndose en el mundo. Sobre todo cuando uno habla, ¿no? Principalmente yo que trabajo en alta tensión, es muy probable que ponga muchos ejemplos, ¿sí? Para que sepan de qué estamos hablando. Te asustaste porque te gusta la alta tensión, quédate tranquilo que lo vas a ver, vas a ser especialista. Bueno, ¿por qué es tan importante la transmisión de energía? Pues ya lo vimos en la primera clase, ¿no? Pero bueno, uno tiene las plantas de generación, ¿no? Uno genera potencia y de algún modo, ¿no?, tiene que llegar hasta el usuario final. Todo ese abanico entre que uno genera y uno utiliza la energía es lo que se llama la transmisión, ¿sí? Transmisión y distribución de la energía. Cuando hablamos de transmisión, a uno lo que se refiere es tanto las subestaciones como las líneas, ¿sí? Las líneas de transmisión, obviamente. ¿Cuál es la
función principal, las líneas está claro que son, se cansan de verlas cuando van por la ruta. Ahora, las subestaciones, ¿saben qué son o para qué sirven las subestaciones? Bueno, las subestaciones siempre tienen equipos asociados. El corazón de la subestación generalmente es las líneas que llegan a la subestación y los transformadores de potencia. ¿Qué hace el transformador? Bueno, por ejemplo, cambia los parámetros eléctricos. Por ejemplo, yo tengo una línea de 500 kilovolts, llego a una subestación, que en esa subestación hay un transformador, por ejemplo, de 500 a 132 kilovolts. Ahí fue que hizo la transformación de los parámetros. Por eso van a escuchar muchas subestaciones, ¿sí? Y muchas veces subestaciones transformadoras. En general uno le dice subestaciones o estación y listo. Pero va a haber muchos que van a ver que dicen el ET, estación transformadora. ¿Qué quiere decir eso? Que en esa estación se cambian los parámetros eléctricos. ¿Cómo se cambian los parámetros eléctricos? Principalmente con un transformador. Tengo un parámetro, 500 kV, por ejemplo, coloco el transformador y lo transformo en 132. Y después veo qué hago, ¿no? Si saco más líneas, pongo más transformadores, lo que sea. Entonces, la función principal, modificación de parámetros de la potencia eléctrica, tensión y corriente. Esas son las estaciones transformadoras, las ET, que van a ver mucho en los carteles. Y medio de interconexión con el resto del sistema de transmisión. ¿Qué quiere decir esto? Sí, suena complicado, pero bueno, en una estación yo entro con una línea de 500 kV, coloco un transformador de 500 a 132, por ejemplo, y del lado de 132 puedo sacar, no sé, 10 líneas de 132. Entonces paso de la etapa de transmisión, que viene con las líneas en 500 kV, por ejemplo, y luego salgo de la estación con 10 líneas de 132, con líneas de 33, ¿sí? Por eso se llama que es un punto de interconexión. Yo creo un nodo en esa estación, entro con líneas, salgo con más líneas, ¿sí? Por eso se llama medio de interconexión con el resto del sistema. Cuando ustedes hagan el trabajo práctico, dos, me quedé cuando eran 3, 2, que es el anteproyecto de la central, uno genera energía y ¿qué hago? De algún modo la tengo que transmitir. Bueno, ¿cómo la transmito? Tengo que colocar una estación transformadora y de ahí puede ser una estación también en media tensión, ¿sí? No necesariamente tiene que ser en alta. Pero de algún modo tengo que interconectar esa energía que yo genero con el sistema. Eso se hace en las estaciones transformadoras. ¿Cómo se clasifican las estaciones? Bueno, ahora vamos a ver con detalle de qué se trata cada una, pero la clasificación principal es por su tecnología. Sí, pueden ser convencionales o aisladas en aire o encapsuladas en SF6. Ahora hay algunos otros, SF6 es hexafluoruro de azufre. Ahora hay otros gases que están en investigación, pero todavía no se utilizan a gran escala. Eso en cuanto al medio aislante de la estación, de los equipos de la estación. Y a lo muy básico, si es interior o exterior. Hay estaciones transformadoras metidas adentro de un edificio, esas son del tipo interior, y las exteriores, que son las más comunes. Uno me dice, bueno, si es exterior, entonces es obvio que es aislada en aire. No, también hay aisladas en SF6 del tipo exterior, ¿sí? No es que necesariamente si es aislada en aire tiene que ser exterior. Puede ser, necesariamente si es aislada en aire tiene que ser exterior. Pero puede ser aislada en SF6, puede ser interior o exterior. ¿Sí? ¿Se entendió? Me confundí yo. ¿Cuáles son los parámetros principales para definir una estación? El nivel de tensión, el tipo de subestación, eso que yo les decía anteriormente, la configuración de barras, que vamos a ver más adelante, y las distancias eléctricas. Con esos 4 parámetros uno podría hacer un primer diseño de lo que es una subestación,
¿sí? Ahora vamos a ver de qué se trata cada una. Nivel de tensión, esto que yo les puse el ejemplo de 500, bueno, hay estaciones de muchos niveles de tensión, de 500, 330, 220, 132, 110, 66 y 33. Esas son las estaciones que hay en nuestro sistema interconectado argentino, ¿sí? Hay estaciones de 500, de 330, pocas, pero hay, de 220, de 132, 110, 66 y 33 kilowatts. Esas son las tensiones normalizadas acá en Argentina. Las más comunes son 500, 220, 132, 66 y 33, ¿sí? 110 hay, 330 hay también, pero no son las más comunes. De Todas hecho, esas son en alta tensión. en alta tensión, sí, claro, son kilovolts. No, 33 es media. De 66 para arriba es alta tensión. ¿Puede ser que Aluar tenga una de 220 para ellos solos? Sí, que viene de Futal en Fu. Sí, ahí va. Sí. Y 330 está en el norte, que es la que une con Cobos con Chile, por ejemplo. Hay estaciones y líneas de esos niveles de tensión, no son las más comunes, ¿sí? Si se meten acá en este link, van a ver cuáles son las tensiones, van a ver todo el esquema unifilar del sistema interconectado nacional con las barras y cada color indica un nivel de tensión, ¿sí? Y lo van actualizando bastante seguido, porque bueno, representan líneas, estaciones, vamos a ver más adelante. Configuración de barra. Es muy importante conocer los distintos tipos de configuración de barras que hay. También esto se da en media tensión, ¿sí? No solamente en alta. ¿Por qué es importante conocer la configuración de barras? ¿Sí? Porque depende de la configuración de barras, lo que me va a definir es el tamaño de la estación y la cantidad de equipos, ¿sí? No es lo mismo tener una configuración de interruptor y medio que una barra simple. Van a ver la cantidad de equipos que ven. Acá el cuadradito sería un interruptor, el resto son seccionadores. Fíjense acá, en una barra simple, la cantidad de equipos que tengo para una salida, por ejemplo, que acá sea una salida de línea. Ven que tengo 2 seccionadores, un interruptor. Bueno, fíjense acá, si yo tengo una doble barra con transferencia para una salida, ya tengo 3 seccionadores, más un interruptor, más el campo de acoplamiento de transferencia, ¿sí? Ven que a medida que uno va cambiando la configuración de barra, agrego equipos. Cuando agrego equipos, ¿qué agrego? Espacio y plata. Y también agrego algo muy importante en todo el sistema. ¿Qué se imaginan? ¿Por qué uno elegiría esta configuración de barra y no una barra simple? La flexibilidad que te da para mantener el servicio, ¿sí? Por eso en alta tensión, en 500 kilovolts, la única configuración de barras permitida acá en Argentina es interruptor y medio, en 500 kilovolts. Marcel, ¿Por qué? Sí. Solo un comentario. Por ahí muchos están preguntando qué son esos cuadraditos y esos... No, interruptores y seccionadores, pero les dije recién que Ahí los está. cuadraditos Eso eran... está en claro para todos, ¿no? Sí, sí. Sí, ¿Qué logro con una configuración simple a una configuración compleja? ¿Por qué uno gastaría más plata, más espacio, todo más complejo el sistema con una configuración interruptor y medio que una barra simple? Una barra simple con acoplamiento, lo que sea. Uno lo que va logrando es flexibilidad en el sistema. ¿Por qué uno busca flexibilidad? Para mantener el servicio, ¿sí? Una configuración así, por ejemplo, interruptor y medio, como todas las subestaciones de 500 kilovolts acá en Argentina. ¿Qué pasa, por ejemplo? Cada flechita representa una salida, por ejemplo, una línea, ¿sí?
¿Qué pasa si tengo que hacer mantenimiento de este interruptor? ¿Ven el cursor? Sí, sí. Bueno, yo tengo que hacer mantenimiento a este interruptor, en esta configuración de interruptor y medio. Y no quiero sacar de servicio la línea. ¿Qué hago? Y cerrás el interruptor del medio. Exactamente, reemplazo este interruptor por este. Cierro estos dos seccionadores, utilizo este interruptor y la línea sigue en servicio. ¿Sí? Ahora fíjense en esta configuración. Si se me rompe tengo que hacer mantenimiento a este interruptor, una salida de línea. Si le tengo que hacer mantenimiento, ¿qué hago? Y abrís los dos seccionadores y lo sacás. Sí, y saco de servicio la línea también. No Claro. tengo modo de reemplazar este interruptor. ¿Sí? Bueno, eso es lo que busca, a medida que uno va complejizando la configuración de barra, lo que uno busca es justamente eso, minimizar lo máximo posible las salidas de servicio. ¿Sí? En un tablero de media o de baja tensión, bueno, las salidas se consideran que son quizás menos críticas, entonces, bueno, tengo que hacerle mantenimiento, el cambio del equipo también es mucho más sencillo. Si tengo que perder una salida, no digo que voy a estar contento, pero bueno, se puede. En alta tensión no es, bueno, saco de servicio la línea, porque por ahí la línea es la única que alimenta toda una ciudad, ¿sí? Entonces no es que uno puede sacar de servicio la línea alegremente. ¿Salen de servicio las líneas? Obvio que sí, y ya nos ha pasado, ¿sí? Acá en Argentina, no es que sea una experiencia nunca antes vista por nosotros. Pero bueno, se trata de minimizar lo máximo posible ese riesgo, ¿sí? De salida de servicio de las líneas. Y lo mismo con otras configuraciones de barra. Esta, por ejemplo, doble barra con transferencia, se usa mucho en 132 kilovolts, se usa esta, ¿sí? Usted me dice, bueno, ¿por qué no uso esta para 132? Sí, la puedo usar. Lo que pasa es que, bueno, uno empieza a hacer el balance técnico y económico. Bueno, ¿cuánto sale? No sé, la multa por sacar una línea de 132 no es la misma que 500 kilovolts. Por eso, en general, a medida que uno sube el nivel de tensión, sube la complejidad de las barras. Esta configuración de barra simple es la que perfectamente podemos tener en un tablero de baja tensión en cualquier industria, ¿sí? No es que solamente se usa en baja. Esta configuración también se puede usar en media y configuraciones más complejas, por ejemplo, esta doble barra con transferencia, también se usa en baja y en media tensión, ¿sí? Cuando son salidas críticas, se utiliza esta configuración, por ejemplo, en baja y en media tensión. En esta también pasa lo mismo. Si yo le tengo que hacer mantenimiento a este interruptor, lo logro reemplazando este interruptor por este interruptor del campo de acoplamiento, ¿no? Cierro el interruptor, cierro los seccionadores de este campo de acoplamiento, cierro el seccionador de transferencia y alimento la salida por medio de este campo, ¿sí? Puedo pasar de una a otra. Profe, Sí, si en el interruptor y medio tenés que hacer mantenimiento del medio, ahí sí sí. se estaría cortando la... No, porque acá tenés una barra y acá tenés la otra barra. Esta salida la alimentás con una barra y esta salida la alimentás con la barra 2. No hay problema, acá cerrás estos dos seccionadores, cerrás el interruptor y la salida viene por acá. Si le tenés que hacer mantenimiento a este interruptor, abrís los dos seccionadores estos adyacentes y haces mantenimiento del campo central sin sacar de servicio la línea. O la salida, mejor dicho. Ah, listo. Viene por acá y viene por acá. Lo que no puedes hacer cuando te quedaste sin el campo central es pasar de una barra a otra. O sea, si quiero pasar esta salida a esta barra,
a la barra 2, si no tengo el campo central no puedo. ¿Cómo hago? Pero en general, bueno, sí, puede fallar, pero puede fallar el interruptor, pero generalmente son tareas de mantenimiento programadas, entonces si voy a hacer el mantenimiento de este interruptor, bueno, ya sé que lo tengo que dejar el campo central. A nadie se le va a ocurrir hacer mantenimiento de este interruptor, de la barra 1, no. Todos esos mantenimientos se hacen en forma preventiva, ¿no? Periódicamente. Debería. Sí, se hacen. Bueno, puede fallar el interruptor. Cuando necesitas que funcione, tiene que funcionar, ese es el tema. Sí. Sí, de hecho, tienen, no sé, por ejemplo, una pavada, tienen contador de maniobras, ¿no? Los interruptores. Cuando están llegando al límite, generalmente los cambian directamente. El interruptor. Claro, eso es preventivo, sí. Sí. ¿Se entendió esto de las configuraciones de barra? Cuando uno va complejizando, va a tener mayor confiabilidad, menores salidas de servicio. La contra es que es un sistema más complejo para operar, mayor cantidad de equipos, mayor espacio y mayor costo, ¿sí? El mayor costo, uno dice, bueno, sería una desventaja. Bueno, depende, porque si lo comparo con lo que salen las multas por una salida de servicio de una línea, lo compenso ampliamente a hacer una configuración de barras más compleja, ¿sí? Tipo de subestación, si va a ser aire o GIS. GIS se llama a las que son aisladas en SF6, interior y exterior, que ya lo vimos antes, ¿sí? Una foto de una subestación en aire. ¿En aire qué quiere decir? Que el medio aislante en los equipos, ¿sí? La distancia eléctrica me la asegura el aire, ¿sí? Acá van a tener una barra B, acá tenés la otra barra, lo que vimos en la configuración la diapositiva anterior, que vimos alegremente que eran unas linitas negras. Bueno, esas son estas barras que ven acá. Bueno, kioscos, celdas, transformadores, edificios auxiliares, por ejemplo, para meter los tableros, para dentro de estos kioscos, ¿sí? O de edificios auxiliares, como les quieren llamar, están los tableros de protecciones, tableros de servicios auxiliares, tableros de comunicaciones, ¿sí? Celdas de media tensión y todas las interconexiones que van uniendo los equipos. Lo que ustedes ven en los unifilares, por ejemplo acá, bueno, que uno dice, una línea, esta línea son todas interconexiones, ¿sí? Que se materializan con lo que uno le dice antenas, y todas las conexiones entre los equipos, entre el TI, TV, el transformador de corriente tensión. Todos esos equipos tienen todas conexiones, que son las que ven acá. Vamos a ver, por ahí alguna foto más adelante que se ve un poco mejor. Esto para que se den una idea del espacio que ocupa una subestación en aire, ¿sí? Acá otra foto, parece artística, pero es una subestación de verdad. Hace un Gran Paraná. No hace falta que le diga que quedan Entre Ríos. Pero lo que yo le decía, antenas e interconexiones, son estos, ¿ven? Todas estas conexiones que van a los distintos equipos. Acá arriba yo tengo las barras, ¿sí? Estas son las barras. Y las interconexiones a los equipos son estas que ven acá. Yo aprovecho para hacer una. Antes de los seccionadores, hacia adelante, ¿qué son esos dispositivos que están ahí? Ahí, esos. ¿Puede ser que sean aisladores? Está montado sobre aisladores, pero pueden llegar a ser incluso descargadores de sobretensiones como los que hablábamos antes. No sé Pueden ahora. ser, no son. Son, ¿no? Descargadores Sí. de sobretensiones. O sea, volviendo al concepto que hablábamos al principio, ¿no? Que tienen forma distinta. Estamos de acuerdo. Los que vimos antes eran Real DIN. Pero el objetivo es el mismo. Es exactamente el mismo. ¿Ok? Acá esto que ven así, acá,
es el seccionador. La misma función que vemos en baja, exactamente lo mismo. Acá hay otro tipo de seccionador acá montado en altura, pero son los mismos equipos. Acá el interruptor. Una más que estoy muy molesto. Los seccionadores que tenían que dejar corte visible. Y esos seccionadores, en el punto del medio es fijo y los extremos son donde se conecta. Entonces, si está abierto, lo vemos. Acá, claro, acá está cerrado, no se ve, pero ven que acá tiene como una barrita. Bueno, esa barrita gira y te abre y ves el corte visible. ¿Y ¿Por qué se colocan seccionadores en una subestación? Justamente para asegurar el corte visible. Si yo veo esta barrita que está en la otra posición, está claro que no hay modo de que le llegue la atención a este equipo. Está uniendo acá. Y acá el interruptor. ¿Sí? Entonces, cuando yo veo este seccionador abierto y este seccionador abierto, yo sé que el interruptor no tiene tensión. Profe, ¿y dónde tiene el mecanismo de apertura? ¿Qué cosa? ¿Cuál? ¿Qué equipo? ¿El interruptor? ¿El seccionador? Acá. Esta barrita que ven acá gira y se abren los contactos. Pero ¿cómo gira? No entiendo. Tiene un motor. Un motor. Ah, un motor. Sí, sí, sí. Todos estos equipos en alta, todos los equipos tienen un circuito auxiliar, por ejemplo, de motor, de comando, todo, no es directo. Acá también se ve, acá el seccionador de esta barrita que es la que gira o se levanta, depende del tipo de seccionador. Y acá está el interruptor, con sus dos cámaras. Eso que les dije de carga de motores, la carga de los resortes. Después, por ejemplo, bobinas de apertura y de cierre. Todos esos circuitos auxiliares es un consumo importante en la subestación. Por eso todas las subestaciones te van a tener un sistema de batería para hacer una tensión continua y van a tener tablero de servicio auxiliar de alterna, tablero de servicio auxiliar de continua, banco de baterías. Por eso son esos edificios auxiliares que vimos antes. Eso es en todas las subestaciones. Más fotos de Paraná. ¿Por qué puse muchas fotos de Paraná? Porque estuve 1 año y medio en Paraná. Entonces, como que no sé si le tengo cariño o bronca, pero las dos cosas. Pongo ejemplos de Paraná, ¿sí? Acá en la etapa de montaje de los equipos. La idea de la foto no es que analices con detalle la foto, sino que tengan una noción, ¿no?, de la dimensión. Cuando uno habla de una subestación, si es un patio, un campo, ¿qué es? Ven que cada equipo tiene su soportería, sus morsetos, su base, que no vemos porque está bajo el suelo. Ahora vamos a ver por qué no aclaro esto de todo el fierrerío asociado a los equipos, ¿sí? Las barras, los pórticos, todo. Ahora es importante saber, ¿no?, tener una noción de las dimensiones, porque la principal ventaja entre aislada en SF6 o aislada en aire es justamente eso. Lo que me ahorro, ¿qué es? Ahora, vamos a ver más adelante una en SF6, pero la gran ventaja, si uno dice una subestación en aire, una subestación aislada, una estación GISO aislada en SF6, la gran ventaja es la gran reducción de espacio entre una y otra. ¿Sí? Otra foto de Paraná. Ven que este sector, esta parte es la subestación de 500, ¿sí? Acá ven las dos torres de las líneas, entraban 2 líneas, ¿sí? Acá vemos los transformadores, ¿sí? Y acá, ¿qué es? La que está puesta en el otro sentido. La subestación de 132, ¿sí? Entonces entraban 2 líneas de 500, iban a ver los transformadores y salían 10 líneas de 132. Profe, Sí.
toda esa parte de la estructura, o sea, sí, en cualquiera de las fotos, digamos, en cualquier subestación, ¿tiene que estar un mallado abajo o no? ¿A qué te referís con un Un mallado? mallado de cobre, digamos, como Sí, de puesta una a tierra. malla de puesta a tierra, sí, toda. Toda esta superficie hasta acá, porque tenés que asegurar mínimo 1,5 metros fuera del cerco perimetral. Claro. Sí, 1,5 metros, 2 metros, depende del cálculo de la malla de puesta a tierra. Tenés una malla de cobre enterrado acá. Más la malla que se le hace en los edificios, etcétera. Pero cada uno y cada equipo mínimo en 2 puntos se lo conecta a la malla. Cada uno de estos equipitos que ven acá. Otra subestación en aire, esta es Villalonga. Esto era para que vean que no siempre tiene que ser reticulado, ¿sí? Los postes. Acá es de hormigón. Entonces ir a una estación asociada a un parque eólico. Bueno, bastante obvio, ¿no? Sí, mira. Ahí están los Genera microforma directamente. Exacto, sí. En este caso, los aerogeneradores generaban en 33 kilovolt, llegaban todos estos circuitos, los aerogeneradores llegaban al edificio de celdas, que si mal no recuerdo era este. Claro, era el edificio de celdas. La celda se conectaba al transformador, que ven acá chiquito, ¿sí? El transformador elevaba de 33 a 132. Y de 132 salían 2 líneas. Estaciones en SF6. ¿Qué diferencia tiene el SF6 que el aire? Porque uno utiliza como medio aislante el SF6 y en otros casos el aire. Sorprende cómo puede estar en un camión eso. Todo el mundo ve esta y uno se enamora de las estaciones en SF6, las estaciones GIS. Bueno, la gran ventaja, ¿sí?, del SF6 respecto al aire es su propiedad dieléctrica, ¿sí? Todos los materiales tienen su propiedad dieléctrica, pero el SF6 tiene 10 veces mayor rigidez dieléctrica, ¿sí?, que el aire. Por eso reduce tanto las dimensiones. Por ejemplo, en 132 yo tengo que asegurar que entre fase y fase, las barras, ¿sí?, acá, ¿no? Entre fase y fase, acá en las barras o en los equipos mínimo tiene que haber 1,5 metros de distancia, ¿sí?, en aire. Cuando tengo instalaciones en SF6, en este tamborcito, ¿sí?, yo puedo tener las 3 fases, en 132, por ejemplo. Es un diámetro que tendrá 50 centímetros como mucho. O sea, pasé de 1,5 metros entre pata del pórtico y primera fase, 1,5 metros, más 1,5 metros, 3, más 1,5 metros, 4,5, 6, o sea, distancia de vano en 132, o sea, de punta a punta del pórtico, aproximadamente son 10 metros. Pasé de 10 metros a 50 centímetros. Increíble, pero real. ¿Se entendió? O sea, esta distancia entre esta pata y esta pata del pórtico en 132 kilovolt es 10 metros. ¿Sí? Cuando paso a aislada en SF6, pasé a 50 centímetros. 60, contando la brida, más o menos. Pero no más de 60 centímetros. En 132. Por eso, fíjense lo que reduce las dimensiones, pasar de una estación en aire a una estación en SF6. Acá, por ejemplo. Esta es una GIS triple barra, esas configuraciones de barra que vimos, bueno, esta era triple barra, ¿sí? En 132
7 campos, 3 líneas, 5, 6 campos. O sea, fíjense lo que es. Era aproximadamente 10 metros por 4 el equipo completo. Más compleja, bastante más compleja la configuración de barra que esta estación. Por eso están en lugares que tengo problemas de espacio, ¿sí? No hay duda que me conviene colocar una estación en SF6, una estación GIS, ¿sí? ¿Por qué? Por esto de la reducción importantísima de espacio. Esta estación costanera, una de las más importantes que alimentan Capital Federal, está asociada a la central costanera que está acá atrás. ¿Qué pasaba? Tenía toda una playa gigante en aire, ¿sí? Hubo que ampliarla, no había más espacio y por eso se colocó esta estación en SF6, la ampliación de la estación en SF6. Por eso, bueno, acá hace la conexión entre SF6. Acá tenés las 3 fases y fíjense acá cómo pasa de los bushing, que acá estaban las 3 fases juntas, ¿sí? En este compartimento GIS, pasa a los bushing y ahí a líneas convencionales. En esta distancia pasa de estar en 50 centímetros y de acá a acá 1,5 metros, un poco más. De acá a acá 1,5 metros y de acá a acá otro 1,5 metros. Otra estación GIS, esta es en IPF, fíjense la cantidad de campos, acá es fácil darse cuenta, pero la cantidad de tablero, 5 campos de 132. Y vamos acá eran 3 campos, fíjense el espacio para meter 3 campos, o sea, tenés 2 líneas más un trafo, sí, 3 campos. 3 campos. Y acá 5, fíjense el tamaño. Esta tenía 7 metros por 3 más o menos. Profe, ¿con Sí. campo se refiere a salidas? Sí. Campo puede ser un campo de transformador, entonces por eso no se dice campo que sí o sí tiene que ser una salida, puede ser una acometida del transformador. Puede ser o una acometida de transformador o un acoplamiento, un campo de acoplamiento o un campo de línea. Okay, a eso se refiere campo. Una comparación, ¿no? Subestación aislada en aire y una subestación aislada en gas. Fíjense la diferencia de tamaño. Aproximadamente uno se ahorra el 75% de espacio respecto de estas dos tecnologías. ¿Sí? Fíjense acá, más o menos la misma cantidad de campo justamente, ¿sí? Fíjense las dimensiones cuando es en aire y las dimensiones cuando es una estación GIS. La principal ventaja, ¿sí? 2 cosas. Una, la reducción de espacio y la reducción de mantenimiento. Estos equipos metidos acá adentro tienen un mantenimiento bajísimo, ¿sí? Respecto a estos, ya vimos, ¿no? Los seccionadores, ¿qué pasa? Si uno no los operaba mucho, acá en el medio de la Patagonia... Pueden quedar pegados, ¿no? Exactamente, no falla eso. Eso no falla, que se queden pegados justamente, los contactos de los seccionadores, ¿sí? Las líneas también se pueden... se deterioran, un corte, ¿sí? Comparado con esto que está todo metido dentro de estos compartimentos, tiene muchos más sistemas de control, también es cierto, ¿sí? Sistema de control, me refiero a que, por ejemplo, estos tableritos lo que hacían era controlar la presión del SF6. ¿Por qué? Porque tiene que estar a presión, ¿sí? No está a presión atmosférica el SF6.
Lo dice, la rigidez dieléctrica del SF6 a presión atmosférica es 2,5 veces mayor que la del aire, pero nunca están a presión atmosférica esos compartimentos, siempre están mínimo 5 veces a la presión atmosférica, entonces en vez de 2,5 veces mayor que la del aire es 10 veces mayor la rigidez dieléctrica respecto a la del aire. Por eso es la reducción de las distancias, ¿sí?, que vimos. ¿Hasta ahí entendieron la diferencia entre aire y SF6? Antes se usaba muy poco acá en Argentina, las estaciones en SF6, ¿por qué? Principalmente porque acá en Argentina, en general, no hay problema de espacio. Acá, vamos a ver, esta, en Villalonga, ¿qué problema tenían con ocupar 10 veces más acá el terreno? Nada, bueno, es algo que lo tuvieron que pagar el terreno, pero si no, no hay problema de espacio estrictamente acá. Ahora, si yo quiero hacer una estación en el medio de la capital federal, no hay duda que me va a convenir una estación en SF6, ¿sí? Dentro de una refinería, por ejemplo, esta que era dentro de YPF, que ya tengo acotado el espacio, me va a convenir una estación en SF6. ¿Qué desventajas tiene? Porque si no, ustedes van a decir, bueno, son todas ventajas, porque siguen utilizando estaciones en aire y no utilizan sí o sí todas en SF6. Bueno, la principal desventaja que tienen estas estaciones GIS, ¿cuál es? La plata. Todavía son más caras, ¿sí?, que las estaciones en aire. Por eso no se utilizan siempre estaciones GIS. Prácticamente la única desventaja, ¿sí?, que son más caras. Son más caras, son más difíciles operar. Esto, pongan comillas gigantes. A ver, son más difíciles de operar, ¿por qué? Porque todavía los operadores no están acostumbrados, por ahí están más acostumbrados a decir, no, yo quiero un seccionador que yo vea realmente que se abre. Realmente quiero ver el corte visible. Acá, ¿cuál es el problema? A ver, cada uno de estos compartimentos es un equipo. Estos dos eran dos seccionadores, este y este. ¿Ahí qué problema tienen los seccionadores? Sí, no es muy visible. No es nada visible. O sea, yo tengo que confiar en esta mirilla. En esta mirilla no. En este es un disco, no se ve ahí, ¿no? Pero verde o rojo, ¿sí? Abierto, cerrado el equipo. Pero no es que yo veo, como en los otros, no es que veo la cuchilla que se abre y la veo. No hay duda de que está abierta. Acá yo tengo que confiar que los contactos del seccionador que están metidos en esta envolvente se abrieron o se cerraron, ¿sí? Por eso digo más difícil de operar. No es que sea más difícil de operar, es que todavía hay algunos que se rehúsan a este tipo de tecnología. De hecho, esta que la maniobraba Edesur, los operadores, ¿sí?, el mantenimiento de Edesur, no le gustó ni medio esto de yo por qué tengo que confiar en un señalamiento verde-rojo cuando yo no estoy viendo el equipo. Entonces lo que se hizo, acá no se ve, pero tienen unas mirillas, o sea, unas ventanitas, y uno si se asoma por esas mirillas, ve el contacto del equipo, que está abierto o cerrado, ¿sí? Pero es una mirilla que debe tener 4 centímetros, y uno ve, se tiene que acercar ahí, iluminar con la linterna del celular y ver si el equipo está abierto o cerrado. Para el operador, digamos que no es lo más cómodo ni lo más visible. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno,
acá no se ve, pero todos estos cablecitos eran el sistema de cámaras. Había cámaras que enfocaban esa mirilla, ¿sí? Y llevaban esas imágenes a una serie de monitores. Entonces, bueno, uno veía ahí si el equipo estaba abierto y cerrado, lo veía, digamos, real, físicamente. Por eso digo que son más difíciles de operar, porque en sí, nada, uno abre, cierra equipos, pues, puede ser ahí a pie de equipo, acá en estos tableros o a distancia, pero uno abre y cierra equipos, o sea, no es que más difícil o menos difícil. Y otra cosa que tienen estas estaciones es que no cualquier, o sea, el fabricante, en este caso Hitachi, te dice, si vos querés abrir el compartimento del interruptor, me llamás, mando un especialista y lo hago, lo mismo con los seccionadores, todo. En estos, el operador de la estación es más fácil que sepa hacer algún mantenimiento básico a los equipos, sobre todo los seccionadores. No sé, Transener perfectamente puede limpiar los contactos de un seccionador de estos de aire. Tienen equipos, saben, están certificados. En cambio, estos equipos compactos no es tan fácil, no es que abro y directamente hago mantenimiento. Hay que saber a qué presión hay que bajar el SF6 de los compartimentos que están al lado del que yo quiero hacerle mantenimiento, después tengo que hacerle un tratamiento de calidad al SF6, tengo que meterlo a presión, saber manejar esta máquina que viene acá, que bueno, la marca más conocida es Dilo, pero son plantas tratadoras de SF6, ¿sí? O sea, que miden la calidad, que no tengan humedad, miden la presión y inyectan a presión también el SF6 a cada uno de estos compartimentos. Es más complejo, ¿sí? Por eso algunos prefieren todavía las estaciones en aire. Otra cosa que es muy importante para diseñar una estación, ya vimos, bueno, qué tipo de tecnología va a tener la estación, la configuración de barras y un dato no menor es las distancias eléctricas. Esto que yo le decía, entre fase y fase mínimo tiene que haber 1,5 metros, bueno, son estas distancias eléctricas. Merce, ¿Por qué están? Sí, ¿qué? un segundo, tenemos una consulta ahí. A ver. Sí. Quería consultar si la fuga de gas serían un problema del SF6. Sí, son un problema. Uno, puede producir efecto invernadero, por eso ya no, antes uno abría el compartimento y si estaba en el exterior, venteaba, largaba ese SF6 alegremente. Bueno, ya eso ya no se puede, por eso están estas máquinas que pueden retirar el SF6 y tienen un tanque y lo contienen ahí, ¿sí? Antes se venteaba. Si es en el interior, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, ¿qué pasa con el SF6? Yo creo que se los había comentado. Dicen que no es tóxico, pero es asesino. ¿Por qué? Porque pesa mucho, es mucho más liviano que el aire, ¿sí? Entonces, si vos no, pues no quiero poner el ejemplo de ninguno de ustedes, alguien respira ese SF6, ¿qué va a pasar? El SF6 empuja el aire que tenemos adentro y asfixia al ser humano. Por eso dicen, no es tóxico. Bueno, no es tóxico, pero si lo respiro me muero. O sea, el límite entre tóxico es medio teórico. Por eso, las estaciones en SF6 que están acá, están en el interior de un edificio, todas tienen un sistema de detección de fugas de SF6. Cuando detecta una fuga mínima de SF6, dispara una alarma. De hecho, cuando estaban montando esta, el especialista, no sé qué hizo, maniobró mal el equipo, no sé qué pasó, el asunto fue que hubo una fuga de SF6 y sonaron todas las alarmas y nos retiramos, además está decir. Sí, pero todas
estaciones en SF6 interiores tienen un sistema de alarmas de fuga de SF6, de detección. Ahora, Hitachi por lo menos estaba en investigación un SF6 ecológico, que no me acuerdo, tiene un nombre comercial, no me acuerdo, pero estaba todavía en etapa de investigación, todavía no lo han utilizado. Dice que no produce efecto invernadero. ¿Respondí tu pregunta o te quedó poco claro? Sí, sí, genial, gracias. Estaba viendo si en alguna foto se veía el sistema de detección, pero no. Pero es una pantallita que tiene sensores de SF6 que se ponen como el de detección de incendio. Bueno, igual, pero para SF6. Se ponen en distintos lugares de la sala, detecta y sale una alarma. El sistema es muy parecido a la detección de incendio. En vez de solamente que me detecta el humo, detecta fuga de SF6. Y son bastante sensibles, le digo. Volviendo para diseñar una estación, cosa que tengo que tener en cuenta, ya vimos, ¿no? La tecnología, si va a ser interior o exterior, la configuración de barras, porque eso me va a definir la cantidad de equipos, ¿no? El espacio. Y otra cosa importante a tener en cuenta, las distancias eléctricas, que es lo que yo tengo que asegurar sí o sí por condiciones de seguridad. ¿En qué se basan para decir, bueno, por ejemplo, la distancia fase-fase, ¿no? Entre partes rígidas bajo tensión, eso que yo le decía, entre barra fase R, barra fase S, 1,5 metros en 132 es de acá. ¿Por qué tengo que asegurar esta distancia? Porque lo que está asegurando es que el aire, que es el medio aislante, en este caso, mantenga sus propiedades dieléctricas. Si yo achico esta distancia, disminuyo, por ejemplo, entre fase y fase de las barras, en vez de 1,5 metros pongo 50 centímetros. ¿Qué va a pasar? Pierde la propiedad dieléctrica el aire y en vez de ser un aislante pasa a ser un conductor. Eso que ven, no me acuerdo cuándo lo vemos, pero bueno, no importa, después les paso un video de un seccionador abriéndose, ¿sí? Y van a ver qué hace el arco eléctrico, que ven esa viborita de luz. ¿Qué pasa? Cuando está abriendo los contactos, el seccionador no debería, porque el seccionador no abre corrientes, ¿sí? ¿Se acuerdan eso cuando vimos seccionadores? Que primero hay que abrir el interruptor y después el seccionador. Pero bueno, por ejemplo, en caso de que uno maniobre y lo opere mal el seccionador y yo estoy abriendo una corriente nominal con un seccionador, ¿qué va a pasar? Cuando empiezan a abrir los dos, los contactos, a medida que abre, no cumple esta distancia, ¿sí? El aire se ioniza, ¿qué quiere decir? Que pierde su propiedad dieléctrica, o sea, no está aislando, está conduciendo y se ve ese arco eléctrico. No me acuerdo en qué momento vemos ese video, pero después se lo paso para que vean. O sea, básicamente, ¿cuál es la importancia de estas distancias eléctricas? Es justamente eso, asegurar que el aire sea aislante y no conductor, que mantenga sus propiedades dieléctricas. ¿Cómo se mide la rigidez dieléctrica de un material? ¿Se acuerdan? Es kilovolt por milímetro por centímetro. Entonces, si yo tengo que asegurar 132 kilovolts, tengo que asegurar esta distancia. ¿Sí? En que depende de la tensión nominal de la estación, estas distancias eléctricas. Sí o sí tengo que mantener estas distancias eléctricas. No hay lugar para negociar. ¿Por qué? Porque si no, básicamente voy a romper todos los equipos, romper toda la estación, si no aseguro esas distancias eléctricas. Bien, ¿alguna duda, consulta hasta acá de lo que eran subestaciones? ¿Les quedó alguna consulta, duda? Los equipos que hay en una subestación son lo mismo que hay en baja y en media. Seccionadores,
interruptores, transformadores de corriente, transformadores de tensión, descargadores. Esos son los equipos. Fíjense que no hay equipos transformadores de potencia, no hay equipos nuevos. Y su función es exactamente la misma. El seleccionador, asegurar un corte visible. El interruptor, poder abrir fallas. Bueno, acá en la estación es exactamente la misma. El interruptor es el encargado de abrir en caso de falla. El seleccionador en una subestación, aunque sea de 500 kV, ¿cuál es su función? Asegurar un corte visible. Por eso digo, lo importante es que tengan los conceptos de cada equipo. El nivel de tensión es una característica en particular, pero su función es la misma. Y en las protecciones pasa lo mismo. Las protecciones principales en alta tensión son las mismas protecciones que podemos tener en baja y en media, ¿sí? Sobre todo en media tensión. ¿Cuáles son las protecciones más utilizadas? ¿Sí? Depende si es un campo de línea, si un campo de transformador. Bueno. Para las líneas, protección de impedancia, ahora vamos a ver de qué se trata, máxima corriente, protección diferencial y un localizador de falla. ¿Por qué se utiliza el localizador de falla en un campo de línea y en un campo de transformador? Porque si yo tengo una línea que por ahí tiene, no sé, 20 kilómetros, 30, 50, 80 kilómetros, me interesa saber dónde puedo tener la falla, ¿sí? Si se cayó un árbol, si sobre la línea, si se rompió un conductor o algo, es importante. En un transformador, y lo tengo ahí, en la estación, entre el interruptor y el transformador, habrá 7 metros, 8 metros, 15 metros. No tiene sentido un localizador de falla en un campo de transformador. Es por eso. En un campo de transformador, bueno, voy a tener una máxima corriente, una protección diferencial y estas tres, imagen térmica, nivel de aceite y relevo, que son propias de la máquina, ¿sí? Las vamos a ver con detalle cuando veamos transformadores. Estas tres las vamos a ver con detalle. Protección diferencial. Ven que tanto en campo de línea, campo de transformador. ¿Cómo funciona? ¿Le suena protección diferencial? Dígame que le suena, lo vimos en la clase pasada, chicos. Para la Sí, protección obvio. Bueno, menos mal. humana. ¿Eh? Protección de las personas. ¿Eh? Bueno, en este caso no es contra las personas, pero el principio de funcionamiento es el mismo. O sea, está comparando corriente que entra, corriente que sale. Si yo en una línea, por ejemplo acá, protección diferencial, yo tengo en una subestación un campo de línea, entra una línea, sale una línea, ¿no? Si no es la misma corriente que salió de la subestación 1, no es la misma corriente que llega a la subestación 2, ¿qué quiere decir? Que hay una fuga. Exactamente. Por eso es la protección más importante en una línea es esta, protección diferencial. Si yo tengo una línea que sale, no sé, esa ISA, tengo otra línea que llega a Henderson, la misma línea, sale y entra. Sale de una estación, entra a otra subestación. Si no es la misma, no hay lugar a duda que hay una corriente de fuga, ¿sí? Si hay una corriente de fuga en una línea de alta tensión, o se cayó un árbol, se cayó un poste, o se cayó un poste, se cayó una torre, ¿sí? O sea, no hay duda que es una falla. Por eso es una de las protecciones principales que se utilizan en líneas de alta tensión, la protección diferencial. Protección, sí. Una consulta. ¿La mide ya en alta tensión o se le baja la tensión y ahí se le mide? No, se mide en alta, lo que pasa que estos que yo les dije, uno de los equipos que están en todas las estaciones son los transformadores de corriente y de tensión. ¿Qué hace el transformador de corriente?
El primario se conecta en serie con la línea. Entonces, por ejemplo, tengo 1600 amperes en una línea. No hay relé de protección que pueda medir de manera directa esos 1600 amperes. Serían relé del tamaño de una pieza, más, ¿sí? De un cuarto. Entonces, estos transformadores de corriente, ¿qué hacen? Tienen una relación de transformación de 1600 a 1 ampere. Pero ¿qué hace el relé de protección? ¿Qué hace la protección? Sabe que si le está midiendo con la relación de transformación, sabe que si está midiendo, por ejemplo, 1 ampere, ¿cuál es la corriente real del lado de alta? 1600. 1600. ¿Sí? Entonces hace automáticamente las cuentas con la relación de transformación y sabe, según el valor de corriente que está midiendo, sabe cuál es la corriente real del lado de alta. ¿Sí? Con la tensión pasa lo mismo. No hay relé, no hay equipo, ni relé de protección, ni multimedidor, ni nada, que pueda medir 132 o 500 kilovolts de manera directa. Imposible. ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, no sé, 132 kilovolts tendría que asegurar entre fase y fase dentro del medidor, tendría que asegurar 1,5 metros. Imposible. ¿Sí? Para un equipo que uno quiere instalar adentro o en el frente de un tablero. Entonces, pasa lo mismo que con la corriente. Uno coloca un transformador de tensión de 132 a 110 volts. Pasa de 132 kilovolts a 110 volts. Y 110 sí es una tensión que perfectamente puede medir un relé de protección, un multimedidor, lo que sea. ¿Sí? Ninguno mide de manera directa. En media tensión pasa exactamente lo mismo. No hay un multimedidor que mida de manera directa, sin transformador de tensión, 33 kilovolts. En las celdas de media tensión también se colocan transformadores de tensión y transformadores de corriente. ¿Sí? Lo mismo pasa en media y en alta tensión. ¿Quedó claro? Sí, sí. Bueno. Gracias. Bien. Y Entonces, otra una sí. consulta. O sea, tendrías un transformador que te baje de los 500 a 133 y otro que te lo baje a 1 ampere, ¿sería? Digo, 110 volts. No, es el mismo transformador de tensión, por Ah, te ejemplo, saca dos. marca Arteche, que son acá cordobeses nacionales, van de 500 a 110 kilovolts. De 500 kilovolts a 110 volts, perdón. Y también a los 133. No. Una cosa son transformadores de potencia. Cuando uno habla de transformadores de potencia, es 500 kilovolts a 132 kilovolts, 500 kilovolts a 33 kilovolts. Estos que yo les digo que se usan para medir son transformadores de corriente, transformadores de medición de corriente, transformadores de medición de tensión. No son de potencia, son de medición. Entonces, esos sí van de 500 kilovolts a 110 volts. De 1600 amperes a 1 ampere o 5 amperes. Cuando veamos transformadores, vamos a ver un poquito de transformadores de medida. Pero quédense que los de potencia son estos de 500 a 132, 500 a 33 kilovolts, ¿sí? De 100 mega, 200 mega. ¿Quedó claro? Sí. Los otros son transformadores de medida y que se utilizan exclusivamente por esto, porque no hay ningún equipo de medición ni de protección que pueda medir de manera directa esos niveles de tensión o esos niveles de corriente.
En baja tensión es un problema análogo a lo que es los equipos de medida de baja hasta 50 kilovatios y arriba de 50 kilovatios los equipos de tarifa 3, por ejemplo, que se miden a través de mediciones indirectas con transformadores. Claro. Sí, por eso, transformadores de medida no hay solo en las estaciones, no hay solo en alta tensión. Es en todos los niveles de tensión. O sea, siempre que yo tengo un valor que el equipo no es capaz de medirlo de manera directa, yo tengo que colocar estos transformadores de medida. En 13,2, en varios niveles de tensión. 6,6, no hay equipo físico que pueda medir de manera directa esos valores de tensión o de corriente. No sé, por ejemplo, tableros de baja tensión. No sé, hace poco para una estación tuvimos que hacer un tablero de servicios auxiliares que la corriente era 200 amperes y tiene transformadores de corriente. No hay equipo que te mida de manera directa los 200 amperes. En el caso, por ejemplo, de las distribuidoras, no existen medidores de medición directa más allá de los 120 amperes que certifica el fabricante. Claro. Por eso la tarifa 2 es hasta 50 kilovatios, más de 50 kilovatios ya va en medición indirecta con tarifa 3. Con transformadores de medición. Sí, con transformadores de intensidad. Sí, por eso. Los transformadores de medición no son exclusivos de un nivel de tensión. Es por los valores que necesita medir, tanto de tensión o de corriente. En ese caso, lo que te afecta es la corriente. Sí, tal cual. Otra protección muy utilizada es protección diferencial de barras. ¿Qué hace? Se mataron con el nombre, ¿no? Otra vez, protección diferencial de barra. ¿Qué está midiendo? Lo mismo. Corriente que entra y sale en una barra. Si es distinta, algo me está pasando en la barra. ¿Sí? Estoy teniendo una fuga. Si yo tengo un campo, 2 líneas que salen de la estación, ¿sí? Tengo que tener algo que me compense esa corriente, ¿sí? Que está saliendo con una que está entrando. Si no, algo me está... O tengo alguna falla en algún equipo, o se rompió, digamos, que es difícil. Una barra, pero lo mismo está midiendo. Tengo que medir corriente que entra, corriente que sale. ¿Qué pasa con la diferencial de barra? Bueno, acá es muy importante configurarla. Esto no son protecciones simples, no es la termomagnética, ¿sí? El interruptor termomagnético. Llega toda una configuración y un estudio que yo tengo que configurar bien el sentido, ¿no? Que le estoy dando a las corrientes. Porque si no, si yo pongo todas que salen, me va a dar que nunca va a ser igual, ¿sí? Por eso no nos vamos a meter mucho en configuración de protecciones de alta tensión, pero llevan todo una configuración, estos relés de protecciones. Porque para cada una de sus funciones yo tengo que configurarlo bien, setearlo bien. Ahora vamos a ver algunas con detalle. La protección de máxima corriente o sobreintensidad, generalmente se le dice sobreintensidad, pero bueno, es lo mismo. Controla la intensidad, ¿no? Que está circulando por el equipo que uno quiere proteger. Cuando supera, ¿sí? el valor que uno le ajustó al relé, listo, considera que hay una falla, dispara el interruptor. Volvemos a lo mismo, ajustado el relé. ¿Sí? El relé, yo pongo el mismo relé de protección para una línea, que esto pasa un montón. Y yo digo, bueno, por esa línea, como máximo, van a circular, no sé, 1000 amperes. Yo seteo, configuro el relé de protecciones que para la función de sobreintensidad tenga un valor máximo de 1000 amperes, ¿sí? O un 5% más o menos. Pero pónganle 1000 amperes. ¿Qué pasa muchas veces en nuestro sistema interconectado? Yo esa línea me llega,
¿sí? Esa línea que yo dije que va a circular como máximo 1000 amperes. Bueno, esa línea llega a una central costanera, una central térmica, central costanera. Yo alegremente aumento la potencia de la central, ¿sí? Y ahí digo, bueno, conecto al sistema interconectado toda esa potencia extra que estoy teniendo por la misma línea. Hago el cálculo de la línea, soporta en vez de 1000 amperes, 1500 amperes. Listo, despacho esa energía extra que tengo. ¿Qué va a pasar? Yo en vez de 1000, por la potencia extra que voy a generar en central costanera, paso de 1000 amperes a 1500 en esa línea. Lo que sucede, muchas veces no, pero hay que tenerlo en cuenta. Si yo aumento la potencia de la central, por ejemplo, esa línea me llega a otra subestación. ¿Qué pasa varias veces? Que uno reconfigura la protección de la subestación asociada a la central. ¿Sí? Entonces, listo, seteo en el relé de protecciones, digo, bueno, ok, en vez de 1000 amperes, ahora la corriente nominal de esa línea va a ser 1500. Listo, todos contentos. Hacen la puesta en servicio, inauguran la nueva central, perfecto. ¿Qué pasa? Nadie se acuerda, es un modo de decir, no suele suceder, pero que esa línea sale de esa subestación y a algún lado llega, no es que queda ahí en el aire. Lo que sucede un montón de veces es que hay que tener en cuenta que también hay que reconfigurar el relé de protecciones de la otra subestación, no solamente la que yo estaba modificando. Bueno, esto pasa un montón cuando uno abre líneas, coloca o amplía la potencia generada en centrales, que no hay que mirar solamente la subestación propia, o mejor dicho, no la subestación, los relés de protecciones en esa subestación. Hay que considerar y reconfigurar los relés de todas las subestaciones aledañas. Y por eso, cuando uno hace un proyecto de una subestación o de una línea, siempre en los pliegos va a aparecer un apartado que uno pasa por arriba alegremente y dice obras asociadas o obras aledañas al proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Que si vos ampliaste la potencia de central costanera, vos sos el responsable de reconfigurar los relés de protecciones en la subestación asociada a la central costanera y reconfigurar los relés de protecciones de todas las subestaciones que se vean afectadas, entre comillas, afectadas por no negativamente, hay que reconfigurar todos esos relés. ¿Por qué? Porque si no, si yo reconfiguro uno solo, digo, bueno, en vez de 1000, ahora circula 1500, pero no es una falla, está ok, y no reconfiguro, no vuelvo a ajustar el relé de la otra subestación, me va a actuar el relé de la otra subestación y me saca de servicio la línea. ¿Por qué? Porque supone que es una falla, ¿sí? Mide que en vez de 1000 están circulando 1500 amperes, listo, detecta que es una falla y saca de servicio la línea. Por eso es un mundo aparte esto de las subestaciones de alta tensión, porque para hacer esto que yo le digo, reconfigurar los relés, hay que hacer un estudio de protecciones de alta tensión, que un poco lo ven en sistemas de potencia en quinto año, y dice, bueno, los parámetros que eran estos pasan a ser estos y hay que reconfigurar todos los relés de protecciones afectados. Protección de impedancia o distancia, generalmente se utiliza el nombre de protección de impedancia. El funcionamiento se basa en la impedancia del circuito. Entonces, ¿cómo mide la impedancia del circuito? Bueno, con los famosos, que ya hablamos recién, transformadores de tensión y medición. Si yo mido tensión y corriente, la impedancia la calcula de manera automática. No es que mide la impedancia de manera directa. No, mide corriente, tensión y con eso calcula la impedancia. La protección de impedancia, ¿sí?
¿qué hace? Sabe cuál es la impedancia de la línea, ¿sí? Si es impedancia, porque si yo no cambio los parámetros, la impedancia de la línea se tiene que mantener constante, ¿sí? Si varía, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir? Estoy teniendo una falla. Si me varía la impedancia de una línea, estoy teniendo una falla. Acá, dibujada alegremente, ¿sí? ¿Qué otra función cumple de manera indirecta la protección de impedancia? Esto, como la impedancia es proporcional a la distancia, pueden discriminar fallas que ocurran en diferentes secciones de ella. ¿Qué quiere decir esto en criollo? Bueno, yo sé la impedancia de tal línea, porque sé los kilómetros que tiene esa línea, constructivamente sé de qué material está hecha, qué sección tiene el conductor, sé el valor de impedancia que tiene. Si varía, ¿sí?, ese valor de impedancia, puede ser que se cayó la línea. ¿Qué va a pasar? Va a tener otro valor de impedancia. Con eso puedo calcular la distancia de la falla, ¿sí? La distancia entre el relé de protección y la falla. Por eso cumple la función secundaria del localizador de falla, la protección de impedancia. No es su función principal, ¿sí? Pero de manera indirecta uno puede saber en un rango en qué punto de la línea sucedió la falla. Eso que le decía antes en la diapositiva anterior, que el relé de impedancia, el relé de protección de impedancia, se setea, no se configura por zonas. Entonces yo voy a tener, bueno, para una zona un valor de impedancia, para una zona, para una segunda zona otro valor de impedancia y así. ¿Por qué se configura? No me quiero meter porque es todo un detalle, todo un desarrollo que no nos vamos a meter. Pero bueno, depende en qué zona detectó la falla, ¿sí? Va a ser el valor, mejor dicho, mide el valor de impedancia, de acuerdo al valor de impedancia que tenga, voy a saber en qué zona fue la falla. ¿Por qué está pintado así con distintos colores? Bueno, porque siempre un relé, por ejemplo, este relé lo que hace, mira para atrás y mira para adelante. Eso lo van a escuchar mucho, ¿sí? Mira para atrás y mira para adelante, ¿sí?, de la línea. Entonces, si me falla este relé y tengo una falla acá, esa falla la tendría que ver este relé y este relé. ¿Por qué? Porque este mira para adelante y este mira para atrás. Así que si yo tengo una falla en este punto, la tendrán que ver los dos relés. Es como un backup. Protección diferencial, bueno, no me quiero explayar mucho, ya vimos de qué se trata. También mide corriente de entrada, corriente de salida respecto a un elemento que yo quiero proteger. Es distinta, no actúa. Protección diferencial de barra, lo mismo, está midiendo todos los circuitos que entran y todos los circuitos que salen a una barra. Acá tengo una barra, ¿sí? Entonces lo que está midiendo es estas dos corrientes y estas tres corrientes de salida. La suma tiene que ser la misma, si no estoy teniendo una falla en la barra. Por eso se llama protección diferencial de barra. Protección falla interruptor, la famosa PFI, que la van a escuchar mucho con este nombre, es si me falla un interruptor, me despeja, por ejemplo, me falla un interruptor, ¿qué quiere decir? Hay una falla en una salida. Yo necesito abrir ese interruptor porque estoy teniendo una falla. Por X motivo, ¿sí? Puede ser una falla mecánica del interruptor, no logra abrir. ¿Qué hace la protección falla interruptor? Dice, el interruptor, por ejemplo, me falla este interruptor, ¿sí? Para que les quede un poco más claro. Me falla el interruptor, tengo una falla acá, necesito abrir este interruptor. No sé, se quedaron pegados los contactos, se quedó sin presión de CF6, no abre, ¿sí? Esto está cerrado. ¿Qué hace esa protección PFI? Dice, ok, tengo un interruptor que me está fallando, yo lo que necesito es proteger el resto de la instalación,
¿sí? Para que la corriente de falla no me esté circulando por este campo, que me vaya al transformador, ¿qué hace esa protección falla interruptor? Dice, bueno, ok, yo no puedo abrir, mando a disparar todos los interruptores que estén en esa barra. Me va a abrir acá, 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 acá. ¿Es una macana? Sí, obvio. No es lo que uno quiere. Si yo tengo una falla acá, quiero que me abra este interruptor. Pero en el caso de que me falle el interruptor y no abra, yo lo que necesito es proteger el resto de la instalación, ¿sí? Entonces, la protección falla interruptor lo que hace es eso. Dice, bueno, no abrió el interruptor que tenía que abrir, abro el resto para que no me siga circulando la corriente de falla. Esa es la función de falla interruptor. Bueno, protecciones de subfrecuencia. Vamos rápido porque ya nos excedimos del tiempo de clase. Bueno, eso se utiliza mucho en estaciones asociadas a centrales, ¿sí? Si me aumenta la demanda, me baja la frecuencia, me actúa el relé de subfrecuencia, primero en un nivel de alarma y segundo en una desconexión de carga, que es lo que pasa mucho. ¿Por qué se utiliza mucho? Mucho no, sí o sí, esta protección de subfrecuencia, para que no se me empiecen a caer todas las centrales del país, ¿sí? Si yo detecto, no sé, que a la salida de Central Costanera estoy con una baja de frecuencia, bueno, listo, me saca de servicio Central Costanera, pero no, que no me siga bajando la frecuencia en el sistema, ¿sí? Porque me va a pasar que va a seguir saliendo de servicio el resto de las centrales. Una foto, para que tengan una idea de dimensiones, ¿sí? De los relés de protecciones de alta tensión, en que en un solo equipito yo voy a tener todas las funciones de protección, todas, las que uno habilite, ¿sí? Las que esté preparado este relé de protección, pero voy a tener subfrecuencia, sobretensiones, impedancia, diferencial en un solo equipo. El nombre, ¿sí? El código ANSI de las protecciones más usadas, ¿sí? Porque muchas veces van a escuchar que uno dice el relé 81. Bueno, cuando dicen así, no es que es el relé número 81, sino que es el relé de su frecuencia, ¿sí? O que tiene habilitada la función de su frecuencia. Y así con todas. Bueno, esta es muy conocida, la 50 o 51, son de protección de corriente. Cuando uno compra uno de estos relés de protección de alta tensión, uno elige, ¿sí? Y configura qué función va a tener habilitada. Uno puede habilitar todas, solamente las de corriente, las de tensión, uno va eligiendo. Por supuesto que cada función que uno elija habilitar, por un lado se paga y por otro lado hay que saber configurarla, ¿sí? No es que cualquiera no es que son productos de estantería que uno saca este relé, lo pone y en todas las subestaciones va a funcionar igual. No, hay que configurarlos, ¿sí? Con valores muy exactos, ¿sí? Precisos para la función que uno quiere que cumpla ese relé. ¿Alguna duda, consulta? Sé que fuimos rápido, pero bueno, para que tengan una idea, ¿sí? de lo que es el mundo de alta tensión. ¿Dudas, consultas, algo que no les haya quedado claro? No, profe, por ahora. Bueno, si no hay consultas, los dejamos acá y nos volveremos a ver la clase próxima. Sí. Bueno, por mi Quedan parte, de vuelta a la presentación, si les surge alguna duda, obviamente la clase que viene la vemos o por el aula virtual. Totalmente.
Al profe. Buenas Bueno, noches. muy Genial. bien. Buena semana. Chao, buenas noches. Chao. Chao, buenas noches. Nos vemos. Hasta luego.